Bueno, hola a quienes se vienen uniendo, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar que entren más personas porque recién abrimos la sala para comenzar con la charla. Vamos a esperar 2 minutos más por si llegan más personas y comenzamos. Ya. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. El Magíster en Ciencia de Datos para la Innovación de la Unidad de Data Science y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción los invitan a esta charla que va a impartir Martín Mellado. Él es director ejecutivo y lead software developer en la Unidad de Innovación de la Universidad de Concepción y es parte del cuerpo docente del Magíster. Él va a hacer la charla Prototipos de soluciones basadas en ciencias de datos. Ahora, vamos a dar un espacio para realizar preguntas, así que las pueden ir escribiendo durante la charla o al final, pero ahí las vamos a leer todas, así que adelante Martín, te dejo al mando. Ya, primero que todo agradecer a la gente de la unidad de Data Science, a la gente del MASI por la invitación. Me entretenido hablar de estos temas, así que espero que hoy día pueda compartir alguna idea, algunos conceptos que les den valor a los que estén haciendo algún proyecto, que quieran también interiorizarse en el desarrollo de proyectos basados en software y en ciencia de datos. Así que vamos con la charla y al final podemos ver las consultas y todas esas cosas que estén relacionadas. Entonces, un poco presentarme, como les mencionaron ahí al inicio, soy el director y el Lead Software Developer de la Unidad de Innovación. Este es el stack que utilizo de desarrollo generalmente, dependiendo del proyecto, ya hay hartas cosas. Haciendo un poquito de historia, así para llegar rápido como llegamos a este caos. Yo empecé inicialmente desarrollando con PHP, un lenguaje que para muchos no es muy popular ni deseado. Me enseñó muchas cosas, aprendí, por ejemplo, programación basada en objetos, muy al detalle. Y después posteriormente pasé a Node y últimamente también estoy integrando mucho trabajo con Python en lo que es la utilización de librerías, también trabajo en desarrollo de modelos y otras cosas. Eh, pero lo que sí, la mayoría de las herramientas que están aquí en pantalla son herramientas extremadamente rápidas para poder implementar proyectos. Ahí les voy mencionando cómo la utilizo en el desarrollo de proyectos. Y también cómo en general se aborda el desarrollo de proyectos basados en Data Science en lo que respecta a proyectos de innovación. Así que ahora voy a empezar a comentarle un poco de eso. Entonces, primero que todo, hay que enmarcar un poco el tipo de proyectos que vamos a estar conversando en esta charla.
El magíster del MASI se basa en lo que es ciencia de datos, pero orientado a proyectos de innovación. No es lo mismo que cualquier tipo de proyecto de ciencia de datos. Hay otros tipos de proyectos, por ejemplo, como proyectos de misión crítica, hay hasta otra arista con las cuales uno podría desarrollar proyectos, pero aquí lo que más nos importa son los proyectos con algún tipo de factor innovador. Y de esto no lo vamos a hablar todavía, les voy a mencionar cuáles sí y cuáles no. Algunos temas relevantes, un poco de contexto ya metodológico, antes de ir ya a los casos puntuales de proyecto y los stacks de trabajo y el flujo. Primero, marcar la innovación. La innovación, como ya algunos de ustedes conocen, creo, de hecho algunas caras conocí aquí dentro de la lista de asistentes, es cualquier tipo de desarrollo de solución, que es una solución nueva, que desemboque en la creación de valor, pero en un contexto empresarial. Entonces, en general, lo que son los proyectos de innovación están asociados a lo que es a la generación de algún tipo de beneficio, de versus, por ejemplo, un proyecto creativo que efectivamente podría ser algo nuevo, pero no tiene un contexto empresarial. Entonces, esto es súper importante y hay como quizás dos temas fuerzas que tiene que ver uno con el factor de novedad del proyecto y otro con el factor empresarial, que quizás son los dos temas más importantes. En lo que respecta al factor de novedad, esto es súper relevante porque se dice que en los proyectos de innovación uno trabaja con incertidumbre, es decir, uno desarrolla algo ya con alguna intención, pero esa intención muchas veces es un acto especulativo, uno cree que algo tiene algún sentido. Entonces, esto en general en los proyectos baja de una forma súper específica en dos tópicos que son súper marcados dependiendo del proyecto, ¿ya? En lo que se denomina la incertidumbre técnica y la incertidumbre comercial. Aquí en pantalla, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Facebook, o sea, se llama Paper de Facebook, que lanzaron hace muchos años. Yo, en general, cuando pregunto, una sola vez una persona me dijo que la conocía. Le fue muy mal, tuvieron como 800.000 usuarios, después de muchos meses probándola, que eso para Facebook es un fracaso rotundo. Y era una aplicación que lo que buscaba en su momento era que ustedes agarraran las publicaciones que tenían en Facebook, por ejemplo, vamos a suponer que fueron de vacaciones a Torres del Paine, ¿ya? Y iban a agarrar, no sé, las fotos que sacaron una semana en los distintos días e iban a armar una historia más compuesta. De ahí para eso era Paper, para armar estas historias más sofisticadas. No todo se perdió, después algunas de las funciones se absorbieron en Instagram, pero el proyecto fue un fracaso. O sea, la gente lo descargaba, pero la verdad no lo utilizaba. Y esto es un buen ejemplo de un proyecto de innovación, efectivamente una solución que plantea una interacción muy nueva en su momento, que para hoy día, para lo que hacemos con los teléfonos, no suena muy raro, armar una historia con recortes de otra historia, pero en su momento sí lo era, ¿ya? Y acá, por ejemplo, si analizamos el proyecto desde un punto de vista de incertidumbre técnica, que en algunos proyectos, a veces por las condiciones que queremos hacer las cosas, el entregable técnico se vuelve complejo. Por ejemplo, a veces, no sé, pues, queremos hacer el mismo estado de logro que otro proyecto. Pónganse ustedes que necesitan hacer 1.000 automóviles, ¿ya? Y 1.000 automóviles quizás lo hacen en 5 meses, pero hay proyectos que a veces dicen, bueno, tenemos que hacer en vez de 5 meses, en un mes, ¿ya? Entonces ahí por esa restricción de tiempo hay ciertas condiciones que se vuelven inciertas desde un punto de vista técnico. Entonces, en general, hoy día, las condiciones de incertidumbre técnica se dan poco en los proyectos. Y si uno analiza este proyecto desde un punto de vista técnico, uno podría, de forma bien rápida, inferir que para Facebook hacer esto no es muy complicado técnicamente. Entonces, pueden establecer plazos de cuánto se van a demorar en tener la aplicación en producción, de poder integrar los sistemas, entre otras cosas. Entonces, es un proyecto que tiene muy poca carga de incertidumbre técnica. Pero sí es un proyecto que tiene mucha carga de incertidumbre comercial porque efectivamente hay otros temas que tienen que ver con temas interactivos que hacen que los usuarios, cuando nosotros hacemos una solución, nosotros la verdad no sabemos cómo los usuarios van a interactuar con la solución. Entonces, esto es lo que se denomina la incertidumbre comercial, que nosotros no sabemos qué es lo que el usuario va a comprar, cuánto lo va a comprar, qué va a usar, en qué momento, cuáles van a ser los features de una solución que va a estar utilizando más constantemente. Entonces, en ese sentido, este proyecto está muy cargado de incertidumbre comercial porque efectivamente planteaba una interacción nueva que para la gente en ese momento no era para nada evidente, ¿ya? Y que al final del día tampoco fue amigable, por así decirlo, desde un punto de vista interactivo. Eh, entonces, este es un buen ejemplo de proyecto de innovación y es un tipo de proyecto bien común porque en general hoy día se da poco incertidumbre técnica de los proyectos. Normalmente como que hay relativo conocimiento del tiempo que uno le tiene que dedicar las cosas para poder lograrlas. En general la incertidumbre técnica normalmente se da en ciencia más avanzada cuando uno está como combatiendo contra el estado del arte. Pero en general la mayoría de los proyectos que tienen algún tipo de como foco más comercial, de reagarrar piezas, recombinarlas, hacer modificaciones que en la mayoría de los proyectos. En este caso no ocurre eso, ¿ya?
Entonces, para hacer proyectos de innovación, se utiliza lo que se denomina el proceso de innovación, ¿no? Es decir, en este contexto de proyecto de inserto, existen procesos para hacerse cargo de los proyectos. ¿Ya? Existen muchos. Existe, por ejemplo, el Customer Development, el doble diamante, hay gente que utiliza el triple diamante, el Lean Startup, ¿ya? Y también existe el Design Thinking. En general, la mayoría habla de cosas parecidas. Habla de que los proyectos son cíclicos, ¿ya? Que uno en general tiene pasos que puede ir avanzando. Algunos establecen algunas metas más importantes que otras. Eso se ve, de hecho, en el programa bien en detalle, los distintos métodos que existen, las distintas herramientas, pero algunas herramientas que son súper comunes en todo, es que en casi todos los modelos te dicen que tienes que construir la solución, ¿ya? Y eso es lo que se denomina la etapa de ideación, cuando uno tiene que pensar qué es lo que va a construir, y después el prototipaje, que ya efectivamente pasar algunos conceptos a el desarrollo de la solución terminada, ¿ya? En alguna medida, más o menos terminada. Y también vienen etapas de testeo donde uno hace distintas pruebas para validar distintas condiciones de una solución que también son parte relevante del desarrollo de un producto, ¿ya? Y esta etapa, que es la que vamos a hablar directamente en esta charla de prototipaje, es justamente hacerse cargo de desarrollar versiones de una solución que en distintas medidas nos puedan ir permitiendo validar tópicos relevantes para el proyecto, ¿ya? Hay distintos tópicos relevantes para el proyecto, en general la forma más general de organizarlo es lo que les conversé antes, o sea, separarlo en cosas técnicas y cosas comerciales. En general esas son las dos como piedras que a uno le aprietan el zapato en el día a día. Y uno utiliza muchas herramientas, es decir, por ejemplo, hay prototipos que se denominan inactivos, que uno, la verdad, no puede hacer mucho con ellos así desde un punto de vista interactivo, pero sí puede discrepar. Entonces, por ejemplo, uno puede diseñar, hacer un diagrama de flujo para explicar un proceso que uno está diseñando y sentarse con un especialista, el especialista te diga, oye, este proceso está mal diseñado, te falta un paso aquí, te falta esto, otro. Uno podría también hacer un dibujo de un objeto y de alguna forma analizar la materialidad, los colores. Si es que uno es muy buen dibujante o si uno ya es muy buen, no sé, desarrollador de objetos, a veces hasta con un dibujo uno puede llegar casi a decisiones terminadas. O sea, que alguien te podría incluso comprar un concepto si es que tú le haces un buen dibujo, si es que ya tenéis como historial para atrás. Pero hay otros prototipos que son los más interesantes. De hecho, hacemos también prototipaje en el programa que tiene una naturaleza interactiva, que uno los puede utilizar. Uno puede hacer algo con ellos. Entonces hay maquetas físicas, por ejemplo, en el caso de los objetos. También hay maquetas digitales en distintas medidas. Por ejemplo, si uno quiere hacer un software, en general hay hartos flujos de trabajo que uno tiene como preestablecidos para diseñar un software y que son como paradigmas de desarrollo súper esquematizados. Pero, por ejemplo, antes de pasar a programar, a veces uno diseña las vistas, ya, desde un punto de vista visual, antes de ponerse a codificar. Y eso también hay forma de testearlo de una forma temprana, hay mucho software para hacer esa idea. Pero también hay otro tipo de prototipos que uno utiliza, que son prototipos más demostrativos. Es decir, por ejemplo, si ustedes están trabajando en ciencia de datos, puede que hagan un modelo para efectivamente determinar que usted está logrando cierto nivel de predictibilidad o cualquier otra condición que usted estén tratando de abordar con un modelo. Entonces uno puede hacer demostraciones funcionales de objetos, ya, de software y de servicios simulados también. De hecho, en el máster, en el ramo de prototipaje, unos alumnos, por ejemplo, hicieron un modelo para poder demostrar que ciertas estrategias de inversión automática con bots en criptomonedas generan ciertos como perfiles de inversión, ¿ya? Y eso es como un caso súper común de prototipaje cuando uno quiere hacer ciertas pruebas funcionales para ver que las cosas están operando a cierta medida, ¿ya? Y también existen otros tipos de soluciones que son soluciones parciales, es decir, la verdad es que uno está entregando la solución que te están pidiendo, pero con alguna modalidad que de alguna forma la hace que esté un poco incompleta, y de hecho de eso vamos a hablar ahora. Y algunos de esos prototipos se denominan productos mínimos viables, porque efectivamente, en algunos casos, esos prototipos son capaces de ser transables, vendibles, y cuentan incluso como una solución ya relativamente terminada que uno podría entregarle al cliente y que no tiene ningún problema que uno vaya a venderle la solución. Entonces, vamos a hablar de eso hoy día. Entonces, lo importante aquí es separar dos ideas que también voy a estar mencionando en una medida u otra. La principal, y quizás la idea base, el tema del prototipaje, que son estas versiones de soluciones que nos permiten testear un producto. Y después hay otra versión un poquito más avanzada que se denominan producto mínimo viable, que son versiones de un producto. ¿Ya? Y esto es importante, son versiones del producto, no son partes ni parte no terminada de la solución, sino que es una versión del producto, que con el menor esfuerzo posible nos permite recabar la mayor cantidad de conocimiento validado del cliente. Es decir, con una solución a cierto nivel de avance nosotros ya podemos tener información objetiva de nuestro cliente, cómo usa las cosas, qué es lo que compra, su comportamiento, entre otras cosas que son súper importantes.
Una aclaración técnica, antes de pasar al resto de los temas. Todos los productos mínimos viables son prototipos, pero no todos los prototipos son productos mínimos viables. Solo un tema como semántico para que quede claro, ¿ya? Entonces, todo producto mínimo viable es un prototipo, pero un prototipo mucho más avanzado. Entonces, cuando trabajamos en proyectos de ciencia de datos, que ahora viene la parte ya más específica de esta charla, nos tenemos que enfrentar a hartas capas, en especial cuando queremos hacer software. Y podemos separarlo como en 3 capas. Ya podríamos decir que hay una capa que es la capa del análisis de datos y el desarrollo de los datos. Por ejemplo, hay que obtener datos cuando uno hace una solución de ciencia de datos, hay que procesar esos datos, ya hay que limpiarlos. De hecho, uno se gasta la mayoría del tiempo limpiando y procesando los datos. Después, cuando efectivamente los proyectos empiezan a crecer, uno quiere desarrollar algún tipo de solución hacia el cliente, es decir, una aplicación móvil o una aplicación web. En general, uno también separa, por ejemplo, las bases de datos para hacer bases de datos que agreguen los datos y que te generen y que en algún momento te generen también otras bases que son las que el cliente consume también para efectos de seguridad. Y después viene la distribución de los datos. Entonces, aquí asumimos que esos datos tienen algún valor agregado. Ya no vamos a ver esa típica pirámide de ciencia de datos que de alguna forma intentamos buscar el desarrollo de conocimiento. Y aquí dentro de este desarrollo de temas como de trabajo con datos, la cantidad de temas que hay que ver es gigante. O sea, hay que, no sé, pues, uno puede trabajar, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto, hay que armar bots, algunos son crawlers, algunos, y scrapers, hay otros que consultan API, hay otros bots que tienen que trabajar internamente con otras APIs que uno tiene internas para hacer procesamiento. Hay que hacer un millón de temas, ¿ya? Después, cuando los datos empiezan a escalar, hay que empezar a ver cómo me hago cargo de esta cantidad de datos, si uno tiene los computadores para poder procesarlos, para que el proyecto empiece a crecer. Hay muchos paradigmas tanto de programación como de organización de las cosas. También viene el desarrollo de los modelos mismos. Y hay equipos, dependiendo del proyecto, hay equipos que también le dedican mucho tiempo al desarrollo de modelos propios, entre otras cosas. Pero hay mucho, el tema de desarrollo técnico es un tema enredado al inicio cuando empieza a trabajarlo, pero después en el tiempo se va volviendo más fácil. ¿Ya? Yo de hecho ahora estoy como muy feliz en temas técnicos porque siento que estoy en etapa en que puedo, no sé, agarrar cualquier herramienta, utilizarla, explotarla. Es muy entretenido, es como que pasar unos Legos y yo puedo empezar a construir cosas. Entonces, en lo personal me siento una etapa muy reconfortante en lo que es desarrollo técnico. Y entre medio de eso, ya antes de pasar una solución al cliente, en general también hay otros servicios que son habilitantes, servicios para transacciones, todo lo que son políticas de consumo de datos, algunos sistemas de notificaciones, si es que uno trabaja con multidispositivos, entre otras cosas. Pero hay que hacerse cargo de eso. En general es como que hay esta arquitectura. Y hay una tercera capa que yo diría que es la más importante, y que todo lo que está abajo, si bien uno lo hace con la mejor intención posible, no vale nada si es que la interacción no es buena. Que es la capa del cliente, que al final del día las soluciones uno las consume a través de plataformas, en el caso de estos proyectos. Claro, hay proyectos que, no sé, pues generan directrices de ciertas decisiones que hay que tomar, si están trabajando, no sé, pues quizás en diseño de política pública a través de ciencia de datos. Pero en general vamos a hablar ahora de soluciones que se consumen a través de software, de una pantalla, ya de un computador o de un teléfono, de un tablet, no sé. O que generan instrucciones automáticas en sistemas. Pero aquí en general lo importante es que en la capa del cliente lo que pasa es que hay interacciones, el cliente interactúa con soluciones y lo más importante es que hay resultados. El cliente logra algo, ya logra algo que le gusta, que no le gusta, y hay reacciones reales. Eso es lo más importante. Hay aceptación, hay rechazo, el cliente en el tiempo sigue usando la solución, o te deja, o te abandona, ¿ya? Y eso uno tiene que ir enfrentándolo en el tiempo. Eso también son datos que uno después absorbe para ir mejorando la solución, ciertamente. Pero en general yo tendría a decir que esa es la parte más importante en general de las soluciones que son comerciales y fuertemente comerciales. La parte del cliente, que la interacción sea muy buena, ¿ya? Independiente de toda la cháchara que uno haga por detrás para intentar que las cosas salgan bien. Porque todas estas cosas al final del día son temas técnicos que uno tiene que ver, pero que por mucho que uno se esfuerce, si la solución es mala, da lo mismo en todo lo que uno pueda tratar de hacer como malabarismo. Entonces, vamos a hablar de un tipo de proyecto hoy día. Vamos a también evitar hablar de otros proyectos porque hay muchos tipos de proyectos. Algunos de los otros tipos de proyectos sí los conversamos en el máster, por ejemplo, porque hay que ver que en algunos proyectos hay soluciones que tienen que enmarcarse en desarrollo de entregable un poquito más objetivo, ¿ya? No todas las soluciones son objetivas. Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante, ustedes pueden gustarle mucho una experiencia,
pero a la persona que está al lado de usted puede que no le guste el mismo restaurante que a usted le gustó. Entonces, en general, en las soluciones de consumo, ¿ya? El software, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si uno trabajara con Google Cloud, también podrían contratar los mismos servicios con Microsoft. Uno utiliza uno o el otro por razones que no son objetivas, ¿ya? Generalmente. Entonces vamos a hablar de este tipo de soluciones, que son soluciones y servicios con foco más comercial, que usan la ciencia de datos en su núcleo, que en general no son rocket science la mayoría de las veces, ¿ya? No son proyectos de ciencia muy avanzada, en general cuando uno trabaja en temas comerciales. Uno normalmente cuando trabaja en desarrollo de modelos, independiente del flujo de trabajo que estén utilizando, es decir, si están trabajando, no sé, por ejemplo, si trabajan en Python con, no sé, si trabajan con Pandas o si van a algo más avanzado como en TensorFlow, da lo mismo. ¿Ya? En general no son cosas que ustedes estén inventando como ciencia nueva, con matemática, en general están reutilizando cosas que ya existen. Entonces, normalmente no es rocket science, ojo con eso. Y normalmente la tarea principal de estos proyectos es que hay que validar mercado. Hay que ver si es que alguien lo va a comprar, una solución, si es que la va a usar, si es que la va a usar harto, si es que la va a usar como uno piensa que la va a usar. Normalmente en estas soluciones también no se sabe quién va a comprar la solución, o el cliente, o sea, el cliente que lo va a comprar, o qué va a usar el usuario, que eso también es otra cosa importante. Uno tiene como intenciones, uno siempre parte con una visión de un producto, pero la verdad es que uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿ya? Y eso también es súper relevante en este tipo de soluciones que vamos a conversar un poco. Y lo otro que es extremadamente importante aquí es que el nivel de error de lo que derive alguno del trabajo con datos, en lo que es ciencia de datos, o sea, si ustedes trabajan en modelo, independiente del modelo que utilicen, no es tan importante inicialmente, y eso es súper relevante. Puede que el error ni siquiera sea perceptible, ni se presente en la solución. Por ejemplo, un ejemplo súper fácil y súper común. Está lleno de plataformas hoy día de puntajes, ya que se establecen indicadores e índices de cosas. Ya pueden decir, no sé, el índice de sentimiento de las criptomonedas hoy día. O pueden hacer lo mismo con el SP500 y van a encontrar lleno de plataformas que hacen eso. Establecer puntajes de cosas. ¿Ya? Ustedes, la verdad, el nivel de veracidad de ese puntaje no lo saben, ¿ya? Después en el tiempo uno lo va aprendiendo, pero inicialmente cuando esos proyectos se lanzan, uno no lo sabe. Uno puede inferirlo porque uno puede decir, oye, quizás está la escoba y podríamos decir que, no sé, hoy día, por ejemplo, las criptomonedas están muy en duda, ¿ya? Entonces, pero la verdad es que no es que uno rápidamente puede saber si esa estimación está mal o buena, ¿ya? En algunos casos sí, pero en general no, ¿ya? Entonces no es tan importante inicialmente. Puede que el error ni siquiera sea perceptible, ni se presente la solución, pero lo que sí hace el error, y esto es muy importante, genera incidencia en la adquisición, activación y retención de los usuarios. Es decir, lo que sí, claro, si ustedes dan una mala recomendación y lo hacen consistentemente mal, el usuario probablemente los va a dejar en muy poco tiempo. Entonces, pero ustedes pueden ir perfeccionando eso. Entonces, hay espacio para hacer eso. Entonces, son proyectos que en general uno está obligado como a lanzarse al agua, porque hay que observar las cosas, ¿no? Hay que observar qué es lo que el usuario hace con las cosas. ¿De qué nos vamos a hablar hoy día? Ya de estas dos soluciones que están al costado. Primero lo que es innovación científica, no vamos a hablar de eso. Acá sí efectivamente se trabaja con rocket science, lo que uno está tratando de hacer es desafiar el estado del arte. Hay cosas que se dan por hecho hoy día y uno quiere romperlo, básicamente, y decir, oye, quiero ir quizá al desarrollo de alguna aplicación técnica que hoy día no existe. Muchas veces el mercado ya está y es conocido, es decir, muchas veces el trabajo en temas de ciencia más avanzada, uno en general sabe quién va a consumir la solución, ¿ya? Y uno sabe por qué lo está haciendo, porque a veces normalmente esa ganancia en performance que uno genera en algún contexto es normalmente una cuestión gigante. Ya, por ejemplo, en la industria de la salud, en temas de infraestructura, en general pasa eso. La mayoría de las veces es por encargo de un cliente o un sponsor. Normalmente los trabajos de ciencia lo hacen en grandes empresas, internamente, en sus laboratorios. ¿Ya? Hay una meta relativamente objetiva del nivel de error que hay que aspirar. Normalmente, de hecho, uno tiene aspiraciones a lo que hay que ir logrando con lo que uno desarrolla en lo que sea ciencia de datos. Y a veces también estos proyectos son de misión crítica, que son los proyectos que están allí en la vecindad, que son las soluciones de misión crítica, que como dice el nombre, no pueden fallar. Esa es como la explicación rápida. ¿Ya? No son rocket science normalmente, de hecho la mayoría de las veces son cosas súper obvias, ¿ya? No desafían el estado del arte muchas veces, y la mayoría de las veces incluso no es ni siquiera novedoso técnicamente. Lo que sí es que son muy estrictos y eso lo hace complicado. Entonces uno también le tiene que dedicar mucho tiempo al desarrollo de modelos para que ese modelo no falle, ¿ya? Y tenga un nivel de certeza muy alto. Entonces se sabe con certeza absoluta la modalidad de uso y pago de cómo va a lograr algún tipo de solución. Normalmente son cosas que solicitan en industrias médicas, el gobierno, ¿ya? Entre otras.
y hay una meta estricta y no transable del nivel de error. Es decir, uno no puede fallar. Si uno hace un dispositivo médico, en algunos casos uno no puede fallar. Es así de simple. Uno no puede fallar si uno puede terminar matando a alguien. Entonces, el error genera incidencias críticas y a veces catastróficas. Entonces, eso es lo importante de ese tipo de soluciones. También, obviamente, hay algunas herramientas que uno utiliza para efectivamente lograr cumplir con algunos estándares que uno le solicitan, y hay formas de organizar el trabajo para lograr eso. Entonces, de hecho, en el ramo de prototipaje del MASI vemos algunos de los temas que he conversado aquí, ¿ya? Y algunos que no vamos a conversar. Entonces, estas soluciones con foco comercial, por ejemplo, un ejemplo de solución, un motor de recomendaciones, que es un caso de proyecto de ciencia de datos súper común, ¿ya? Hay preguntas que uno, la verdad, el día 1 del proyecto, el día 0 del proyecto, uno tiene súper buenas intenciones cuando lo comienza, pero la verdad uno no tiene idea cómo responderlas, ¿ya? Entonces, supongamos que estamos haciendo un motor de recomendaciones, estamos haciendo trabajo en ciencia de datos y vamos a dar una recomendación, o múltiples recomendaciones, ¿ya? ¿Qué no sabemos? No sabemos, por ejemplo, qué tipo de consultas y acciones hace el usuario. Que sabemos que le queremos dar algunas recomendaciones. Le ponemos filtros, parámetros, un millón de cosas a esas recomendaciones, podemos armarle API, lo que sea. Pero la verdad no sabemos qué van a consultar. No tenemos idea. ¿Cómo usan los parámetros de nuestro sistema? ¿Ya? Nosotros puede que le hagamos interacciones desde una interfaz, puede que le hagamos una API, pero no sabemos la verdad cómo ellos van a hacer uso de todo ese sistema. ¿Cómo varía el uso de las consultas en función de factores de variabilidad y segmentación del usuario? Porque no todos los usuarios se van a comportar distintos. No es como que la respuesta no va a ser ¿le gustó o no la solución? Sino que la verdad vamos a ver varios segmentos, y de hecho también hay herramientas y algoritmos para analizar eso. Va a clusterizar el usuario, organizarlo en segmentos. Hay hartas formas de abordarlo. Pero tampoco sabemos como al inicio del proyecto, como a qué tipos de usuarios nos vamos a enfrentar, porque hay muchos tipos de usuarios en la solución, que eso también es súper relevante. Lo otro que tampoco sabemos es qué recomendaciones generan diversas manifestaciones de uso y retención. Es decir, no sabemos qué recomendaciones van a tomar más los usuarios, que también tenemos que aprenderlo si estamos haciendo un motor de recomendaciones, y qué tipo de usuarios, por ejemplo, se va a ir reteniendo en el tiempo en el uso de ese tipo de recomendaciones, que eso también es relevante. ¿Qué modelos vamos a tener que trabajar? Porque claro, si nos damos cuenta que algo tiene mayor demanda, o que para el usuario, al parecer, los datos nos dicen que le prestan mayor valor, probablemente va a ser un foco para después ir desarrollando modelos más personalizados o más sofisticados de lo que estemos desarrollando, o levantar más datos, o ampliar ese servicio, lo que sea. Eh, Tampoco sabemos qué tipo de output generará la experiencia deseada. Tampoco sabemos eso. Lo otro, que también uno tampoco sabe muy al inicio de los proyectos, uno siempre tiene como harto inventario de datos, de lugares que uno puede sacar datos, hay por doquier, pero uno no sabe tampoco qué datos uno va a necesitar para escalar y alimentar el motor que uno está desarrollando, este motor de recomendaciones. Uno la verdad no tiene idea. Uno tiene intenciones de alimentarlo con ciertos datos, pero si no funciona y te das cuenta que tenéis que ir mejorando algún aspecto, quizá vais a tener que ir a buscar datos que no tenía ahora así al inicio del proyecto. Entonces vais a tener que estar haciendo el ajuste del proyecto. ¿Cuáles son los modelos de cobro correctos? También en los modelos de plataforma hay muchos modelos de negocio, ¿ya? Uno podría perfectamente, no sé, pues, si uno está haciendo un motor de recomendaciones, puede que ese motor de recomendaciones se integre con un hardware, ¿ya? Entonces puede que haya una venta de algún activo de un hardware que se integre con alguna API que uno tiene en algún lugar. Que eso es súper común, por ejemplo, cuando uno compra wearables y otras cosas. Hay modelos gratuitos, ¿ya? Donde después no se venden los datos por detrás, hay harta forma de monetizarlo. Hay de publicidad, de uso medido o unit-based, ¿ya? Y ahí hay de todo. Hay por cuotas, por tokens, por un millón de cosas, ¿ya? Por ejemplo, la API de Google, la API de IBM funcionan así, ¿ya? Están los CPC, los costos por clic, el developer pays también es importante, cuando el desarrollador compra algún servicio para poder integrarlo, que también es común, por ejemplo, en hartos servicios de la nube. Content acquisition, la verdad hay muchos, o sea, si uno se pusiera a hacer una lista hay decenas de modelos de negocio y modelos de cobro. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio y la forma correcta de cobrar el proyecto? Ese otro quebradero de cabeza muy grande de los proyectos, saber cómo cobrar el proyecto. Entonces, hay muchos temas que explorar, a eso quiero llegar, así en simple, en un proyecto de innovación en ciencia de datos, la verdad hay muchos temas que explorar. Entonces, hay que tratar de buscar orientaciones que uno le permitan abordar ese factor de variabilidad. Por ejemplo, ahora mismo, yo estoy trabajando ahora en una plataforma de agregación de datos, de análisis de tendencias de todo el mundo, de múltiples fuentes, principalmente de habla inglesa. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de crawlers y scrapers propio, de cientos de fuentes de información. De hecho, estamos trabajando intencionalmente con cientos de fuentes por un tema de volumen de datos en este momento, ¿ya? Estamos trabajando al día de hoy son como 460 fuentes. De ahí van creciendo todos los días porque tenemos un algoritmo automático que va integrando fuentes nuevas.
Hay de API de extracción de datos también, internas, que utilizamos para hacer diversas cosas. De hecho, también trabajamos con algunas APIs para comparar resultados, por ejemplo, con la API de Watson, con la API de Google. Entonces, estamos ahí como armando como una especie de prototipo también incluso los resultados. Y esto es intencionado porque limitando el inventario potencial de datos, generamos como el 20% de los datos a extraer diarios que tenemos contemplado en una etapa inicial y estimado del 1%, porque al final del día, después de estos datos, cuando uno quiere analizar tendencias, tenéis que cruzar los datos, hay que cruzarlos mucho. Entonces eso hace que las cosas crezcan muy, muy, muy rápido. Entonces, por ejemplo, hoy día se generan, así por lo bajo, 4 gigas al día. De solo pura información muy, muy útil, de hecho, muy depurada. Hoy día, por ejemplo, preocupaciones técnicas de proyectos, familiarizarse con el inventario de datos es súper importante al inicio cuando uno trabaja en estos proyectos, como entender bien la API, de dónde salen las cosas, así que uno está crawleando o haciendo scrapers también, ver bien qué es lo que uno puede empezar a conformar, integrar distintas APIs porque hay servicios para todo hoy día, uno puede consultar cualquier cosa, está en internet consultable. Conectar bien los datos, que eso también yo diría que uno está más enredado, y eliminar el spam porque hay mucho spam. En especial, por ejemplo, si trabajan con APIs de YouTube, Reddit, de Twitter, están plagadas de bots. Entonces, también una parte importante tiene que ver con eliminar spam. De hecho, creo que la única parte importante de como desarrollo de modelos propios para eliminar spam, porque el resto de las cosas se pueden trabajar harto con librerías que ya existen y no hay que hacer tanto trabajo. Pero lo importante ahora también es tener un producto mínimo viable en ese proyecto terminado a fin de diciembre. Entonces aquí al lado, por ejemplo, está el stack que estamos utilizando, Directus, todo lo que son store de datos, cron jobs y coordinadores de API internas con webhooks, que uno también hace hartos como solicitudes entre sistemas. Por ejemplo, si yo digo que tenemos una fuente de datos y tenemos que estar crawleándola para extraer datos que están actualizando periódicamente, hay que hacer instrucciones internas y el sistema tiene que decir, oye, hay que hacer esta solicitud, extraer los datos hoy día o al nivel de temporalidad que estemos determinándolo. Y eso, por ejemplo, lo hacemos a través de crawling. Le manda un servicio que tenemos en Express, donde corre crawling y le digo, oye, extrae los datos de esta fuente con todos estos parámetros. ¿Ya? También más abajo, ciertamente hay hartas cosas que uno hace con análisis en especial cuando uno hace análisis de texto, uno analiza sentimientos, sintaxis, entidades, summarization para reducir las cosas a datos más comprimidos. Entonces, aquí la verdad hay una parte importante de ese trabajo. En este momento la verdad no nos importa tanto el nivel de veracidad de las estimaciones que sacan, por ejemplo, análisis de sentimientos. Hay hoy día servicios muy buenos y con buen volumen y con precios bien accesibles. En lo que son APIs de consumo, por ejemplo, está la de Watson, está la de Google. Y se pueden utilizar, de hecho en Google uno puede armar hasta como 17 proyectos por cuenta, así que es como, y te dejan hacer como, no sé si es Watson o Google, pero uno te deja como hacer como 50.000 consultas al mes de 20.000 caracteres, entonces se puede hacer harto, ¿ya? A eso voy, así de forma gratuita. Entonces, lo importante aquí es utilizar librerías que a uno le permitan avanzar rápido y generar, por ejemplo, si uno quiere generar índices, avanzar en desarrollar y generar el índice, que el índice esté en producción, no que el índice sea 100% certero, eso es súper importante. Entonces, aquí la verdad hay de todo, o sea, uno para el lenguaje que se vaya, hay librerías para hacer este tipo de desarrollo, es decir, si uno sea PHP, hay muchas librerías, en Python está repleto, ¿ya? En Pip uno puede encontrar de todo, incluso en Node, que no es el mejor lenguaje para hacer análisis de datos, por un tema de arquitectura como single core, también hay muchas librerías y bastante buenas, de hecho, incluso en lo que es análisis de lenguaje. Y después viene la capa incluso de cliente, que hay que desarrollar una interfaz que muestre lo que está, la visión que uno tiene de producto y la interacción que uno quiere desarrollar. En especial también considerando que uno también está como con el tiempo en contra. Y en algún momento te va a quedar sin espacio, te va a quedar sin computadores para poder hacer todo lo que quería hacer, y sin presupuesto, entonces hay que conseguir plata. Eso también es importante. Entonces, es muy importante pensarlo desde un punto de vista más comercial y prototipal. Es decir, oye, llevemos la solución a producción, no tiene que ser perfecta, tiene que estar funcionando, eso es importante. Llevar a que funcione. Entonces, eso es muy relevante. Entonces, en el máster, hace bien recientemente hicimos una pasantía a Harvard, una pasantía que se hace en el MASI. Y presentaron algunos proyectos. Les voy a contar cómo ellos utilizan el prototipaje para efectos del desarrollo de sus proyectos y qué herramientas están asociadas a eso, porque hay herramientas que son súper conocidas en lo que es el desarrollo de producto mínimo viable en especial. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Memorable, que es un proyecto, bueno, todos estos proyectos son de Estados Unidos, son de alumnos de Harvard, que es un proyecto que a través de inteligencia artificial hace análisis de imágenes y ve de qué forma estas imágenes se pueden mejorar para
generar mejor rendimiento en lo que es branding y publicidad, ¿ya? Es decir, que la imagen sea más memorable. Se puede meter en la página de ellos, memorable.io, creo que se llama. Lo interesante de este proyecto es que ellos, claro, es parte de un proyecto de investigación de tesis doctoral, ¿ya? Pero que incluso antes de todo, ya la última parte de la tesis, empezaron a implementar este proyecto. De hecho, el emprendedor dijo que era como los proyectos startups de la generación, había levantado como 3 millones de dólares, que no sé, aquí en Chile al menos es harto, pero en ronda semilla en Estados Unidos es poco. En general en Estados Unidos se levanta entre 5 y 7 millones, eso es como la meta para una ronda semilla. Así que lo interesante de este proyecto es que ellos partieron con un modelo, ¿ya? Así súper rudimentario, desarrollando informes en PDF, y pudieron prevendérselo como servicio de consultoría a una gran empresa, ¿ya? Entonces están trabajando con Hellman, están trabajando con L'Oréal, ¿ya? Cuando conversamos con ellos. Esto, cuando explicaron el proyecto, mencionaron que estaban trabajando con L'Oréal. Y es bien simple, ellos hacen el análisis en su computador, emiten estos PDF, con cómo hacer ajustes a las distintas imágenes que les provee este cliente, y ellos efectivamente les dicen, oye, estos son los ajustes para mejorar la memorabilidad de esta imagen, ¿ya? Ciertamente en la charla se volvió como un wishlist y recomendaciones de los que estábamos asistentes, porque uno cuando piensa en esto y dice, oye, si hay algoritmos para poder mejorar las imágenes, que cambiar los colores, el foco de acá, esto de aquí, agregar este objeto, agregar esta cosa, se puede dar para muchas cosas, para mejorar espacios físicos, para un millón de cosas, para entorno educativo, espacios más seguros, de todo. Entonces, las aplicaciones son muchas, y efectivamente ellos saben eso. También saben que hay muchos modelos de negocio, obviamente. En general, todo esto de conocer bien los negocios de la app y los modelos de negocio es algo súper como cotidiano en el mundo de innovación. Entonces, hay que tener una visión de lo que uno tiene que implementar, eso es súper importante, pero también hay que tener, una especie de aproximación más abierta, también tengo que estar abierto a que efectivamente puede que haya un negocio que entre muy fuerte y tú tengáis que responder a eso rápido. Pero lo interesante es que este tipo de proyecto es un proyecto muy común, ¿ya? De hecho, hay dos herramientas que son muy fundamentales en lo que es el desarrollo de prototipo, una que se llama Conserje, que es crear una experiencia con cliente, pero que se entrega en términos simples de forma manual. Ya hay software, obviamente, involucrado, pero en general, por ejemplo, aquí no lo hace un algoritmo automático, sino que hay un algoritmo que lo corren estos programadores y efectivamente después generan un documento, pero no es como que el L'Oréal se mete en una interfaz, sube un archivo, el archivo lo procesa un algoritmo y te da el resultado de vuelta, como uno, por ejemplo, hace con Dalí, que uno dice, oye, hazme un dibujo, no sé, una calavera con short de playa en, no sé, en el Sahara, y que atrae un cohete espacial despegando. Y Dalí tú le das esa instrucción y te da la imagen, pero no es el caso aquí. Hay personas que tienen que hacer las cosas y es evidente, lo ideal, interactúa con personas, se juntan a las reuniones, ellos presentan las cosas y dicen, oye, esta imagen la dije mejorar de esta forma. Entonces, en cierta medida, es una empresa de consultoría, así en simple, en una parte, en una fase cero. Pero con esa tecnología, incluso en ese modelo, lograron levantar esa cantidad de capital. Entonces, es interesante. Y esto es un tipo de proyecto muy común. De hecho, en consultoría es muy común esto. Cuando uno hace asesoría técnica, esto es una herramienta muy importante porque lo primario en estas soluciones es entregar el servicio. Eso es lo principal. No es tan relevante que uno suba el archivo en interfaz y te pase automáticamente la imagen mejorada al tiro. Para algunos no es así. Ya en especial si uno habla de L'Oréal, que son empresas que invierten mucha plata en cosas experimentales para ir mejorando para ganarle a la competencia. Y son empresas gigantes. O sea, L'Oréal es una empresa, de hecho, de las empresas más grandes en temas de como cosas cosméticas. Claro, para ir un pelo en la cola, invertir un poco en este tipo de servicios, ¿ya? Y la otra cosa muy relevante es la preventa, ¿ya? En innovación, de hecho, en harta metodología lo que se hace es decir, tú no descubriste ningún cliente si es que no has vendido nada. O sea, todo el resto de lo que has hecho antes es trabajo de laboratorio, con tu equipo de desarrollo, buenas intenciones, pero la verdad no has descubierto ningún cliente. Entonces, la preventa es una herramienta muy importante, ¿ya? Ojalá forzarse siempre a prevender las cosas. Y esto es ciertamente una preventa, es decir, hoy estamos haciendo esta cosa experimental, tenemos este algoritmo que podemos ayudar a mejorar las cosas, ¿cómo te interesa trabajar con nosotros? Nos vamos a equivocar probablemente, le ir mejorando eso. De hecho, nosotros le hicimos preguntas también en la presentación asociadas, por ejemplo, al nivel de mejoramiento en el rendimiento, y era una de las cosas que ellos estaban explorando también, poder como comprometerse a algunos números. Hoy día, de hecho, lo bueno es que uno se mete a la página y no pasa nada, o sea, debe estar trabajando como chino, o como loco,
Y claro, uno ve que efectivamente hoy día tienen como algunas estimaciones del impacto que pueden generar en una imagen versus otra, entonces es bueno que han ido pudiendo llevar estas cosas que al inicio eran súper especulativas a números un poquito más específicos, es decir, que uno puede apuntar a cierto rendimiento porque al final del día después tienes que cobrar. Y es un problema tener que cobrar sin saber cuánto puedes comprometerte a lograr. Entonces, ojo con eso. Por eso hay que, en algunos servicios, conviene también hacer esto porque uno también va aprendiendo del cliente. Es bueno que, por ejemplo, le haya abierto las puertas al L'Oreal, porque así también con una gran empresa uno también empieza como a entender la demanda de la gran empresa en lo que respecta a este servicio. ¿Ya? Eh, entonces, este tipo de dinámica, la preventa más el conserje, acá lo importante es que la solución es más importante que el canal digital. Es mucho más importante. Como hay ciertamente una solución basada en ciencia de datos, pero lo más importante es que tú me des una buena recomendación, no que pase a través de una interfaz. Ojo con eso. El trabajo medía una dinámica de aceptada de trabajo, que eso también es importante, que te puedan darle la cabida para poder hacer eso, y aprovechar para explotar el norte del producto, que eso también es relevante, como que de alguna forma lo importante también del conserje es que uno tenga seguridad de lo que hay que hacer para ir como empaquetando el producto, porque al principio uno la verdad no tiene mucha claridad de cuál es el producto. ¿Ya? Otro proyecto que presentó se llama Marvin, que es un servicio vía teléfono que uno puede atenderse con terapeuta, te ofrece distintos terapeutas y hay como algunas como actividades, cosas recomendadas para mejorar tu salud mental en lo que son los hospitales, servicios hospitalarios en Estados Unidos. Y lo que ellos hacen, que es la parte interesante del proyecto, es que tienen todo lo hacen vía interfaz, vía aplicación y vía interfaz, vía dashboard. Entregan reportes del estado de salud mental de los colaboradores. ¿Ya? Hay un servicio, ya está lo que uno se imagina cuando hay servicio de videollamada, pero lo importante es que ellos generan estimaciones y un reporte de estado de salud mental de los colaboradores. Entonces, yo una de las preguntas que le hice hecho al emprendedor era si es que ellos hacían si es que ese cálculo de esos niveles se hacía automático. Y lo que él decía es que no se hacía automático. Si uno usa una plataforma, para uno parece que es automático la plataforma si te da un reporte semanal. Uno la verdad uno no sabe de dónde sale ese reporte semanal. Uno puede decir que está basado en inteligencia artificial, que uno no tiene un motor corriendo, pero eso puede ser mentira, ¿ya? Y efectivamente uno puede estar desarrollando un algoritmo y que todo eso salga con un procesamiento de datos robusto, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Y hay hartos proyectos, y son muchos, en los cuales uno tiene ese espacio, que hay desfases, y también hay ese espacio para que haya cierto nivel de... No tiene que haber un nivel de precisión en la interpretación de eso, ¿ya? Es decir, la estimación, por ejemplo, de salud psicológica no tiene que ser extremadamente certera, ¿ya? Y también porque también hay que explorar cómo armar ese índice, eso también es interesante. Entonces, lo que decía es que ellos bajaban los datos, hay gente que lo tipeaba así en los software que uno utiliza para hacer análisis, y después ellos subían los datos a la plataforma, con los análisis hechos, ¿ya? No es que hay un motor que funcione automático, con un webhook que lo manda a otra API, la API lo manda de vuelta y te manda el resultado y lo subí. Claro, a veces por un tema de presupuesto uno tampoco puede abordar esa arquitectura al inicio, contratar programadores, por ejemplo, de Estados Unidos es carísimo. Entonces, es importante también que en alguna medida uno también se pueda hacer cargo de eso. Como que lo importante es que para el cliente tiene que parecer que hay inteligencia artificial, que está a través de interfaz, que le llegue el resultado y que el resultado sea creíble. Ya eso es lo importante. Entonces aquí sí es importante el software. ¿Ya? Aquí para el cliente la solución tiene sentido porque lo hace un software, o aparentemente lo hace un software. Entonces, acá nuevamente volvemos a la preventa. Ya ellos estaban trabajando con 3 hospitales al momento que fuimos a visitarlo, pero también trabajaban con esta herramienta que ellos utilizan, es la que se denomina el Mago de Oz, ya que es una herramienta muy buena, se utiliza harto en innovación, pero también a veces es peligrosa. ¿Ya? Quizás el caso más famoso de Mago de Oz es el caso de Elizabeth Holmes, de la empresa Theranos, ya que este dispositivo que uno supuestamente hacía análisis de sangre de muchos exámenes con una gota de sangre, pero era todo mentira. Eh, entonces era un bluff. Entonces el Mago de Oz, a diferencia del conserje, se crea una experiencia con clientes, pero en vez de entregarla, o sea, se entrega manualmente, pero para el cliente no es evidente que hay personas detrás. Para el cliente lo que ve es tecnología. Entonces yo veo una interfaz, que me llegan reportes, que me llegan cosas, pero yo no sé que la verdad es que atrás hay gente que se está matando para que eso llegue con ese nivel de responsividad. Entonces, en general, esta herramienta se utiliza harto, por ejemplo, cuando el medio digital es muy importante la solución. De hecho, es quizá como el elemento central. La sensación es lo más importante.
los recursos de garantía, el valor. Por ejemplo, cuando uno ve índices, cosas por el estilo, los índices te generan cierto nivel como de garantía, ¿ya? Y uno también utiliza ciertas cosas para respaldar esto. De hecho, una de las recomendaciones que yo hacía era como, no sé, enchufen en todos lados que hicieron una pasantía en Harvard, porque son cosas valiosas. El cliente lo va a ver y también va a dar garantías que ese índice, de hecho ellos tampoco estaban tan claros los índices que desarrollaban, pero claro, tenían confianza que lo que sabían iban a poder ir desarrollándolo, pero sí tenían confianza que iban a lograrlo, ya que eso también es importante. Pero lo importante también es buscar recursos que al cliente le den como tranquilidad, ¿ya? Y acá hay oportunidades cuando no debe ser objetivo y hay desfases, que eso es lo importante. Cuando, en general, que una parte muy grande de los productos y servicios no es objetiva. Uno no las consume porque son objetivos. No hay una forma de consumir las cosas. Entonces, y también cuando hayan desfases, también el Mago 2 es una muy buena herramienta. Así que ojo con eso. Y otra dinámica bien común que se utiliza, que cuando uno generalmente hace software basado en ciencia de datos, uno a veces quiere hacer cosas un poquito más novedosas, ¿ya? No desde un punto de vista científico, pero sí como aplicaciones distintas. Entonces, en algún momento, hace varios años atrás, empezaron a popularizar los servicios de análisis del lenguaje, ¿ya? Los que más se utilizan son los de Google, hay en Amazon también, está IBM, la verdad hay por muchos lados. Pero uno de los primeros que era el más icónico era el de Watson. De hecho, al inicio lo que uno hacía era como, le ponía texto y te lo leía así perfecto, así como una persona, no como un robot. Entonces, o los robots antiguos, que sonaba así como muy robótica la voz. Y sonaba así perfecto. Entonces, ese era el primer, como el caballito de batalla de ellos. Entonces, pasa harto esto, que uno tiene conceptos de cosas que uno quiere hacer, y uno se imagina en general arquitectura súper compleja. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy desarrollando el motor de tendencia, y me imagino muchas aplicaciones para eso, análisis político, de moda, de un millón de temas, pero falta harto eso. Entonces, lo importante es que uno se vaya a lo más distintivo inicialmente, y que en general una dinámica importante es como irse a lo más raro, ¿ya? Porque hay hartas cosas que ya se hacen hoy día. En general, cuando uno quiere hacer estas arquitecturas más complejas, eh, por ejemplo, si uno analiza los servicios de Google, de Firebase, cuando empezaron con la base de datos en tiempo real, el resto de las cosas que tienen hoy día, que son como más de como administración del servidor, son cosas que todos los servicios de base de datos tienen, ¿ya? Entonces, no tiene mucho sentido hacer todo el trabajo para que todo eso esté listo en el día uno, porque tampoco vas a saber de forma muy objetiva si es que te están consumiendo por eso novedoso que hiciste o por todo el resto de las cosas que están alrededor. Entonces, en general se utiliza harto, de como partir por lo más distinto. Es como una cosa, como una regla, ¿ya? Y esto es lo que se denomina el producto mínimo viable de una función, que son, en general en software, tienden a recomendar cuando estás haciendo algo distinto, ya bien distinto, haz primero lo distinto, ¿ya? Después haz todo el resto de las cosas. Obviamente haz las cosas también para que funcione con lo mínimo, para que pueda operar bien, pero hazte cargo de lo más distinto, ¿ya? No de todo el resto de las cosas. Entonces, en general, esto es una muy buena herramienta. Cuando el medio digital es la única forma de entregar la solución, la novedad o el nuevo valor es lo más importante. O sea, están haciendo algo muy novedoso, esta es la herramienta. Y también lo bueno es que también te da oportunidades para crear mercado. También es bueno encapsularlo porque también te da más objetividad respecto a los resultados de lo que uno tiene en un proyecto. Algunas recomendaciones, ahora que estoy ya como cerrando esta charla. Hoy día terminar soluciones es más fácil que antes, mucho más fácil que antes. O sea, no sé, montar una API para almacenar datos con webhooks y toda la lecera. Si es que uno es hábil, ya va a demorar, no sé, un 40avo de lo que demoraba antes. Es muy rápido. En especial, por ejemplo, yo utilizo Directus, me encanta, una cuestión que de hecho le enseño en el máster, porque es una herramienta muy rápida para montar APIs, muy rápida, ¿ya? De que deben haber herramientas mejores, deben haber, hoy día también están de moda los headless CMS, que es uno de esos. Pero te resuelven muchos problemas que son engorrosos en tiempo, y la verdad necesitas llegar rápido como a mercado, eso es lo importante. Entonces, enfrentar el servicio con cliente es prioridad número uno, eso es muy importante. O sea, siempre hay cosas más sofisticadas, siempre hay lenguajes mejores para hacer las cosas, siempre hay más velocidad, en especial en temas técnicos, hay harto purismo en desarrollo de soluciones técnicas, y hay hartos perfiles puristas, pero lo importante es llegar con un producto terminado, ¿ya? Que el producto funcione y que el producto no lo pueda contrastar con clientes, no a una escala grande, tampoco es inteligente contrastarlo con una escala grande al inicio, partir de a poco, pero llegar rápido al cliente, ¿ya? Eso es un tema muy, muy, muy relevante. También, lo que les comenté anteriormente, tratar de evitar como abordaje muy purista, ¿ya? Porque
Por ejemplo, sabemos que Python, a los que trabajan con Python, Python es lento. Ya quizás ustedes lo encuentran rápido, pero es lento. O sea, si uno lo ve así de forma objetiva, es muy lento. Pero es muy útil. La verdad, para proyectos de etapas tempranas es muy rápido. O sea, en proyectos iniciales, cuando estén como bootstrapeando un proyecto, así como llevándolo de cero a que esté en producción, es muy bueno, es extremadamente bueno. ¿Ya? Hay herramientas espectaculares, no sé, uno, claro, se sienta con Anaconda, tienen que saber un poco de desarrollo de modelos, pero no se va a demorar mucho y pueden armar modelos propios, después montarlo en Flask con una API y está listo. Ya Python es muy rápido. Ciertamente, después cuando un proyecto escala mucho, ya estamos hablando de escalas de millones de usuarios, se empieza a quedar corto, en especial si uno necesita que los algoritmos tengan cierto nivel de respuesta y hay volumen de datos ya quizás absurdo. Y claro, ahí lenguajes son mucho mejores, son mucho más rápidos, pero en general, otra cosa importante es que cuando lleguen a esos problemas, eh, van a tener los recursos probablemente para enfrentarse a esos problemas. ¿Ya? A mí, bueno, trabajo en temas de proyectos de innovación hace como 10 años, así que en general lo que me ha tocado ver es cuando los proyectos crecen, los problemas crecen, pero en general las lucas crecen. Entonces, no es como raro, o sea, no hay como para qué adelantarse, ¿ya? Sí, las cosas van a ir pasando como en el momento apropiado, ¿sí? Así que para que estén tranquilos, no traten de sobrecomplicar arquitectura, ciertamente al inicio, después, claro, uno se enfrenta a que las bases empiezan a crecer, hay que empezar a buscar formas de hacerse cargo de eso, sistemas de caching, de particionamiento, de empezar a hacer clones y esclavos de otras bases de datos para que las cosas funcionen rápido, indexar muy al extremo las cosas, pero esas cosas son innecesarias al inicio de un proyecto, así que ojo con eso. Irse siempre a las herramientas rápidas al inicio eh, y que les permitan tener un proyecto andando rápido, eso es muy importante. Y lo otro también tener un foco en aprender. ¿Ya? En los proyectos de innovación la verdad es que uno está especulando, uno cree que un proyecto que uno, claro, tiene una idea de software, que uno siempre hay mucha idea de software, y que suenan bien, cuando uno las escucha suenan bien generalmente, es raro que algo suene mal, es como, porque alguien diría algo que suene mal si que está como con idea como que lo prende. Pero hay que también tener foco en aprender, como cuestionarse lo que uno está haciendo. Entonces también, por ejemplo, incluso dentro del diseño de métricas, que es un tema también que también abordamos, eh, hay que también integrar, por ejemplo, métricas exploratorias, que haya métricas que a uno le permitan cuestionarse lo que uno está haciendo y también explorar como el comportamiento del usuario. Eso también es relevante. Ya hay hartos métodos, hay hartas formas de segmentar los datos, de analizar como factores de variabilidad en el comportamiento de los usuarios, pero es muy relevante tener esta apertura de mente, decir, oye, el proyecto, ya, yo quiero hacer esto, pero la verdad es que también tengo espacio para cuestionarlo, ya con datos duros, de que las cosas efectivamente puede que estén yendo para otro lado. Entonces, en estos proyectos es bueno tener esa orientación, una orientación más abierta porque a pesar de que uno lo hace con las mejores intenciones, uno está especulando. Uno cree que las cosas, yo también ahora estoy haciendo un proyecto y creo que va a salir bien, pero es como, puede que nos vaya pésimo, puede que estemos haciendo algo equivocado, pero es como, hay que estar abiertos a ver qué es lo que está pasando con las cosas. Eh, entonces, un poco resumiendo, ya, que yo creo que ya quedó claro, lo importante es desarrollar clientes rápido, ya, entender la demanda, acercarse a la fuente de la verdad, que eso es muy importante. Los proyectos, por ejemplo, que vimos en la pasantía, también son proyectos que estaban trabajando de una forma súper artesanal en etapas tempranas. Sí, un proyecto de análisis de imágenes, uno pensaría, oye, hay una interfaz que yo subo los datos y me da de vuelta, y quizás me da comparaciones, contrastes, y hay una API donde quizás yo lo puedo subir a través de forma automatizada de mi servidor cuando yo subo los datos, los mando para allá, me los mando de vuelta, pero no es así, era un PDF, ya era un PDF, y eso es muy importante. Entonces, y es importante que sea así, porque por eso se llama producto mínimo viable, porque es lo mínimo para que validar de forma objetiva que el cliente, cómo se comporta el cliente, ¿ya? Acercarse a la fuente de la verdad, porque el cliente es la fuente de la verdad, ¿ya? Y es un tema que yo creo que es disco rayado en temas de innovación, que la gente dice, el cliente es importante, hacer prototipos, acercarse, pero es la verdad, de verdad es muy importante. Ocupar herramientas que lo ayuden a trabajar rápido. Por ejemplo, todas las herramientas que están aquí son herramientas muy rápidas. Y de hecho, aquí hay otro producto mínimo viable que es súper común, que hace el Frankenstein, que se llama el producto mínimo viable Mashup, que hace un recorte de distintas cosas que uno sabe que utilizan, APIs por aquí, APIs por allá. Por ejemplo, estamos haciendo análisis de sentimiento, ¿ya? En los contenidos que estamos minando, pero claro, necesitamos hacer un algoritmo muy avanzado de análisis de sentimientos. Siento que IBM te lo analiza como en 7 tipos de sentimientos distintos.
Google también te da índices súper buenos, voy a abordar muchos datos de forma gratuita, entonces, ¿lo necesitamos? No. Ya la respuesta, así, siendo la respuesta práctica, no. Ahora no. Más adelante sí, más adelante que sí, quizás vamos a querer. Es súper entretenido sentarse, hacer trabajo de laboratorio, desarrollar modelos, hacer como ese análisis como sofisticado de las cosas, pero no es útil para el proyecto, la verdad. Lo importante ahora es como llegar con una solución terminada. Entonces, ojo con eso, es una forma también muy generalizada de trabajar. Armar estos Frankenstein, pero para poner a andar un servicio y para entender qué pasa con las cosas. O sea, cuando uno en especial tiene motores de búsqueda o arma motores de recomendación, también uno te retroalimenta mucho en base a las consultas que te llegan del usuario. Entonces, es muy importante tener rápido un sistema que te empiece a generar retroalimentación de las consultas. Así que ojo con eso. Y otra cosa, para los que estén interesados en meterse al MASI, algunas recomendaciones mías. En general se ve harta disparidad en la habilidad de los participantes, ¿ya? En lo que respecta a la parte técnica. Si uno le quiere sacar harto el provecho, en especial los ramos de prototipaje, creo que es bueno familiarizarse con algún lenguaje de programación, ¿ya? Creo que no es una restricción para entrar al programa, pero sí se lo recomiendo, ya se lo recomiendo así una recomendación personal, ¿ya? Ser bueno en algún modo de programación, ¿ya? Hay muchas formas de abordarlo, frontend, backend. Yo trabajo, por ejemplo, full stack, que para algunos es como un mutante. Algunos detestan a los full stack, algunos, no sé, como que hay muchos puntos de vista en el mundo de la programación. Pero lo importante es que ustedes puedan terminar algo, eso es lo más importante. Que puedan terminar algún bot, que puedan hacer algún cliente interactivo, o sea, si les interesa hacer aplicaciones de escritorio, que aprendan de eso, alguna aplicación web, lo que sea. Pero ojalá que puedan terminar algo. Terminar algo es algo muy importante en desarrollo de proyectos. No necesitamos que sean especialistas ni nada por el estilo, pero ojalá que se puedan familiarizar con algo porque le van a poder sacar el jugo a las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, el proyecto por ejemplo, que pudo hacer este bot automatizado va a ser análisis de distintas estrategias de inversión. Claro, le podéis sacar el jugo a todo, a los indicadores que se le enseñan, al abordaje, el diseño, todo el proceso. Entonces, es relevante eso. ¿Ya? Igual, obviamente, disponibilizamos herramientas, por ejemplo, disponibilizamos algunas herramientas, pero igual es un tema que hay que dedicarle muchas horas, este tema de implementar soluciones basadas en software. Bueno, trabajar en innovación es harto trabajo, ojo con eso. Requiere un poco de obsesión, eso yo sí lo considero como algo relevante. Entonces también que encuentren algún motivo que les apasione, que haya algún tema que quieran trabajar en general, hace más fácil todo esto. Elegir herramientas apropiadas, pero en el momento apropiado, priorizando siempre la velocidad y la objetividad. Eso también es súper relevante. Herramienta rápida, dato objetivo. Eso es como es una ley en desarrollo de proyectos de innovación. Y lo otro importante en innovación más data science es un oficio generoso. Ya es de verdad un oficio hot hoy día, a la gente le gusta, se paga bien, hay muchos proyectos siempre. Hay de todo, ya es como, es de verdad un oficio generoso, estos dos temas así como juntos. Pero si le dedican la hora necesaria, ¿ya? Y son harta horas, esa es otra cosa importante. O sea, sí, por ejemplo, algunos motivos que la gente utiliza para poder entrar a Magíster, para poder desarrollar red y todo, pero si les interesa la verdad, sí, se lo ven como algo más que netamente de red o ver temas más, como más generales, en lo que una maestría, y quieren implementar soluciones, van a tener que dedicarle la hora. Son hartas horas, pero rinden fruto. Eso, yo no sé, en lo personal lo paso muy bien haciendo estas cosas. Así que, eh, eso, la charla llega hasta acá. Espero que hayan aprendido uno que otro tema, que les haya generado algún interés en el desarrollo de soluciones. Y ahí dejo abierto para que hagan cualquier duda que tengan en relación. Así que, eso. Y Genial. disculpe la hora que me... No, no te Ya preocupes, hablo, ya Martín. hablo. Está súper bien explicado, súper completo, así que genial, muchas gracias, Martín. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat o bueno, hay un apartado para preguntas, por si alguien quiere consultar algo sobre lo que habló Martín. Mientras tanto, quería compartir acá, pero... La verdad que hay una sección de Q&A. Ah, Hay una sección de Q&A. sí, hay una sección de preguntas y respuestas.
ahí llegaron dos preguntas. Sebastián Ponce dice, hola Martín, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar si tú prestas el servicio de consultoría técnica. Sí, pues, o sea, hacemos consultoría, o sea, de hecho en la unidad de innovación hacemos consultoría, las unidades técnicas de la UDEC hacen consultoría, pero claro, o sea, mi tiempo que no dedico a la pega formal lo estoy usando con mi proyecto, entonces como, pero efectivamente hacemos desarrollo de harta herramienta, casi todo basado como en software. Después, consulta, ¿qué tan recomendable es Ionic para el desarrollo? Mira, si ocupáis NativeScript, Ionic, cualquier otra herramienta, la verdad son bien buenas, o React Native también son bien buenas para efectos de desarrollo de aplicaciones móviles. Son buenas porque te permiten llegar rápido con una aplicación terminada. En general, la única justificación para poder saltarse a un lenguaje más nativo, o un stack más nativo de desarrollo, por ejemplo, con Swift o Xamarin, es que hay algunas funciones que están restringidas en estas aplicaciones, pero en términos de interfaz, si sabes, no es una aplicación como Pedido Ya, Uber Eats, ese tipo de cosas, no tiene así como, no hay ninguna justificación técnica para no abordarlo con eso. O sea, sí, claro, si tuvieras que hacer algo como un TikTok o como Instagram, ahí sí vas a enfrentarte a problemas serios, porque vas a tener que utilizar funciones nativas de las cámaras más avanzadas. En Ionic vaya a poder sacar fotos, vaya incluso poder procesarlas, las puedes mandar a un servidor y procesarla de vuelta. Pero sí, les voy a compartir la presentación. Pero Ionic es un súper buen framework porque te permite llegar rápido. Yo tendería a decir que incluso NativeScript es mejor que Ionic hoy día. Eh, pero en temas de frameworks, la verdad yo soy como bien, la verdad me da lo mismo el framework. A mí me gusta, por ejemplo, Vue, también sé React, también sé ocupar Next con React, pero utilizo principalmente Next, me gusta mucho cómo se trabaja con Vue. En la oficina también soy un equipo pequeño de desarrollo, así que nos hace fácil todo lo que es documentación, que el código sea entendible, es súper bueno Vue, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en NativeScript puedes trabajar con Vue para hacer aplicaciones móviles. Entonces, pero eso, Marcelo. Yo, la verdad, Ionic súper bueno, pero ahí cada sistema tiene te obliga a veces a trabajar con un flujo de trabajo más específico, ¿ya? De hecho, es uno de los temas que me gusta de Directus, que es más como agnóstico y es bidireccional. Entonces, puedes trabajar con queries y con la base de datos directo y después se te ve reflejado tanto en tu panel de administración como desde el panel hacia la base de datos y puedes integrar como múltiples sistemas con la misma base y es súper rápido. O sea, puedes armar rápidamente como una arquitectura de servicio horizontal. Yo sé, por ejemplo, no sé, hace un poquito estaba terminando de trabajar con una API de Twitter, dejé listo el código y lo dejé andando en un computador y ahora me voy al siguiente servicio y dejo esa base de código listo andando porque ya funciona, ya está integrada. Entonces, eh, hay servicios que la verdad son muy buenos y día para llegar rápido a terminar un producto. Así que, pero Ionic muy bueno. O sea, el tema, por ejemplo, si queréis trabajar con un stack más nativo, te va a demorar mucho tiempo en aprenderlo. Son demasiado específicos. Entonces, aquí es como que te saltáis algunas cosas que la verdad solo te van a servir si es que la verdad necesitas hacer algo muy, muy particular con el teléfono y con el sistema operativo del proveedor que esté eligiendo. Y lo bueno es que también lo compiláis directo para los dos sistemas operativos, para Android y para iOS de una. También es bueno. ¿Existe alguna fuente de disponibilidad de profesionales asociados al lenguaje de programación? ¿Existe actualmente en el mercado laboral local e internacional? Eh, ¿A qué te refieres con eso? ¿Como si hay una bolsa de empleos, por así decirlo? ¿No? De hecho, en el motor de tendencias que estoy trabajando, tenemos una colección que traquea temas de empleo. Dice que se refiere a disponibilidad de profesionales que programan en X lenguajes o frames. Ah, mira, en Chile es complicado el tema de los programadores, porque como no hay, está como, no hay tantos, y está como los que hay, está todo súper disperso. Ese es el tema. Los equipos son chicos de desarrollo
y los equipos en verdad trabajan con lenguaje, no sé, pues cuando veis agencias grandes, no sé, en el extranjero, la verdad es que tenéis como, podéis elegir, o sea, como si hay que pedirle servicio, podéis decir, oye, la verdad creo que mi proyecto me lo hagáis en React, o creo que me lo hagáis en Vue, en Angular, no sé. Pero aquí la verdad se ve como harta separación, ¿ya? Como que hay como hartos silos, o sea, como que cada empresa al final está obligada a trabajar con un stack súper específico porque hay pocos desarrolladores, ese es el tema. Eh, y en mi opinión personal, eh, tampoco hay una cultura muy de APIs en Chile. ¿Ya? Hoy día hay más, pero no diría que es tan fuerte como, por ejemplo, lo que uno va afuera. Es como que todo tiene que tener una API consumible. Entonces, como, eh, creo que esas cosas igual, como el paradigma de cómo la gente piensa los servicios, es relevante para efecto de lo que la gente busca profesionalmente. Creo que hoy día en Chile falta eso un poco, que la gente como que piensa las cosas más digital. Eh, y creo que eso es un factor que hace que haya un poco, como poca mano de obra para este tema. Pero el tema es que, claro, si sabes programar bien en una cuestión general, siempre hay pegas. Como difícil que no haya pega. Eso también es relevante. Porque lo bueno de programar, así como en simple, es que uno puede terminar las cosas. Entonces, en el magíster, por ejemplo, le enseñan muy bien el desarrollo de modelos. Y hay una parte que se ve al final que tiene que ver con la implementación del modelo. Entonces, no es solo importante saber hacer un modelo en algunos casos, sino que también entender la arquitectura de cómo dejarlo en producción y cómo consumirlo. En especial, por ejemplo, si tienen un perfil más de emprendimiento, que en innovación también llegan harto esos perfiles a los programas. eh, claro, el tema que les va a interesar probablemente el día uno es cómo yo mi idea la llevo a un negocio y la implemento y está en producción y alguien la puede consumir y puedo cobrar por eso. Eso es quizás de las preocupaciones número uno de alguien que tiene un perfil más emprendedor. Eh, pero en perfil, no sé, pues si está en un perfil corporativo, claro, no va a ser tan importante implementarlo porque siempre hay como una arquitectura de gente que va a poder ayudarte con la implementación, tú vas a desarrollar el modelo, eso lo va a pasar a otra persona y hay una cadena de gente que lo va a llevar a cabo. Pero eso no sé, pues si trabajas en una pyme, por ejemplo, y estás en un magíster a través de una pyme, sí va a ser importante, ¿sabes?, dejarlo en producción. Porque tú vas a querer consumirlo, no sé, quizás vayas a tener datos, no sé, en Power BI, que mandarlo a una API de un servicio que tienes que ir en Flask, en un servidor local, y después mandarlo de vuelta. Entonces, eso es lo bueno de saber programar, que al final del día pues, no eres tan dependiente como por ejemplo, si te enseñan a hacer modelos, eh, en alguna medida vas a ser dependiente solo como a armar los modelos y en alguna medida exportarlo, pero quizás no vas a entender muy bien cómo ponerlo en Internet. ¿Ya? Y ese tipo de cosas, yo les recomiendo que las vayan, no sé, si están interesados, que las vayan, hagan cursos, en Udemy está lleno, son buenos. Eh, en especial si van a trabajar con Python, aprendan Flask o Django, cualquiera de los dos sirve, para efectos de poder después entender cómo agarran esto. Es que hay modelos que se exportan solo, hay otros modelos que se exportan con los datos, pero poder colocarlo en producción, eso es súper importante. En especial si es que es lo que esperan de ustedes que los coloquen en producción, eso es relevante. Y por último, Marcelo pregunta, ¿a cuál magíster se refieren? Es el magíster en ciencia de datos para la Datos, innovación. sí. Sí, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Aprovecho de comentar que pueden contactarnos a contacto.uds.udec.cl o visitar nuestro sitio web que es uds.udec.cl para conocer en más detalle y profundidad el programa y hacernos cualquier consulta o postular. Hasta el 14 de diciembre contamos con un 25% de descuento por postular, así que ahí está la información para que se acerquen, nos hagan las consultas que deseen y busquen más información. Y creo que por ahora esas serían todas las preguntas, Martín. Así que estaríamos ya dando fin a esta charla. Así que muchas gracias, Martín, bueno, por esta completa charla y todo lo que nos explicaste y enseñaste hoy día. Así que muchas gracias. Ya, Y pues, a todos también, todos y todas, por haber participado y quedarse hasta el final y escuchar atentamente. Así que muchas gracias y esperamos verlos
pronto en otras charlas, porque siempre estamos en realidad realizando estas actividades, así que nos vemos y muchas gracias nuevamente. Sí, les voy a mandar ahí el PDF al equipo a color Sí, para que... yo Ya, me voy a encargar de enviarlo a los asistentes. ya, bacán. Que les vaya súper, gracias por la asistencia y eso, suerte en sus proyectos. Gracias.